Bien, pues buenos días a todos. Damos gracias al doctor Vicente Flores que nos apoyó aquí para abrirnos este espacio. Al doctor Daniel Sánchez también, que se encarga de la programación de la cuestión de capacitación. Y bueno, pedimos este espacio, ¿verdad?, porque queremos platicar un poquito acerca de pues algunas cuestiones legales, ¿verdad?, que desde hace ya 2 años aproximadamente pues el gobierno federal ha estado llevando a cabo y tienen que ver con el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahorita sí podemos subir al artículo 108 de la presentación. ¿Por qué platicarles de esto? A partir del 19 de julio, o sea, la semana que entra, si no me equivoco es el martes por ahí, entra en vigor la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta ley precisamente es aplicable a todos los servidores públicos, ya no nomás de nivel federal, sino también a nivel estatal, ¿verdad? En cuanto a las leyes que se han establecido en los estados y en los municipios incluso. Entonces, esta ley es una ley general y queremos platicarles un poquito de esto, y además, un ratito más que llegue la titular de responsabilidades del órgano interno de control, platicar acerca de las declaraciones patrimoniales, porque también hay una reforma, una modificación, ahora sí que nos obliga a todos los servidores públicos, indistintamente de sean o no de estructura, incluso sindicalizados, de confianza, a presentar esta obligación. Bien, quisiera empezar con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, título 4. Como ustedes pueden ver aquí, ahí se habla de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Es decir, ya no nada más tiene que ver esta ley, ¿verdad?, o las obligaciones en cuanto a los servidores públicos, también pues tiene mucho que ver ahora incluso con particulares. ¿Quiénes son esos particulares? Pues son empresas, ¿verdad?, o personas físicas contratadas o que reciben recursos públicos para algún acto, ¿verdad?, legal, una contratación puede ser. Entonces también tienen ciertas obligaciones dentro de la nueva ley, pero aquí lo que queremos es ver también lo que establece el artículo 108, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos claro quiénes somos servidores públicos, es decir, a quiénes nos aplica toda esta reforma legal que se ha emprendido ya hace 2 años. Ahí marca en amarillo, dice ahí que se reputarán como servidores públicos, según este artículo 108 constitucional, dentro de otros, ¿verdad?, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza. Más abajito dice, bueno, ¿lo pueden subir un poquito? En la administración pública federal. Entonces, en cualquier ámbito de nivel, ¿verdad?, laboral, cualquier función que tengan o tengamos, somos servidores públicos, ¿verdad? ¿Por qué citamos la Constitución? Pues porque es la base, ¿verdad?, es la carta magna, o vaya, es el fundamento legal de cualquier norma, de cualquier disposición, de tal manera que se establece desde aquí precisamente para que tenga base sólida o fundamento legal apropiado, que es la Constitución Política. Subimos un poquito, más adelante también se establece las responsabilidades administrativas. El artículo 109, también si le podemos avanzar, ahí empieza, que incurran en responsabilidades. Más adelante ahí estamos marcando lo que tiene que ver con los servidores públicos. ¿Le avanzas un poquito, por favor? Ahí está. Se aplicarán sanciones administrativas a servidores públicos por actos u omisiones que afecten legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. A mí me llama la atención, fíjense, aquí cuando la ley, artículo 109 de la Constitución, fracción tercera, habla de estas sanciones, ¿por qué motivos se pudieran imponer? Y uno piensa normalmente, pues es que hice algo que no estuvo bien, por decirlo de manera general. Pero no nada más es eso. Si ustedes notan ahí, actos u omisiones. Entonces ya se abre el panorama, ¿verdad? En otras palabras, vaya, tanto me pueden sancionar de manera administrativa, como ahí se menciona, por un acto, algo que hice de manera inapropiada, o sea, que no cumplí la norma aplicable, y hablamos de muchas, ¿verdad?, de adquisiciones, de presupuesto y muchas más,
pero también si no hago algo, si omito hacer algo, ¿verdad?, que la ley establece que debo hacer, como por ejemplo cumplir con mis funciones, cumplir con la tarea para la cual fui encomendado, pues también es sancionable, ¿verdad? Es lo que quería destacar. Y también, de hecho, es una base, digamos que aquí es la parte fundamental de la Ley General de Responsabilidades, porque ahí abajo lo establece. Primero, ¿qué sanciones se pueden aplicar? Pues amonestaciones, suspensiones, destituciones, inhabilitaciones, sanciones económicas y demás. ¿Dónde se establecerá, digamos, el procedimiento, las autoridades que lo van a vigilar, todo de manera amplia y precisa? Dice ahí abajo, la ley establecerá los procedimientos para investigación y sanción de dichos actos u omisiones, ¿verdad? Y nos amplía también un poquito ya para lo siguiente. ¿Quiénes son autoridades para investigar y para sancionar? Pues la Autoridad Superior de la Federación y los órganos internos de control. Es decir, volvemos al mismo punto. Esta reforma constitucional, así se le llama, de hecho fue en mayo de 2015 cuando se reforma la Constitución para establecer la base principal, ¿verdad?, de la reforma que vendría más adelante, que son las leyes secundarias, que lo vamos a señalar. Entonces, aquí, pues vaya, como quien dice, se establece, hay una palabra que escuchamos a veces cuando alguien va a algún juicio, es que es inconstitucional. Bueno, precisamente aquí está en la Constitución la base que permite sancionar, ¿verdad?, o perseguir delitos, o incluso no nada más perseguirlos, prevenirlos. Vamos a ver un poquito más adelante. Podemos adaptar un poquito, por favor. Bien. Aquí también quise remarcar esto porque ustedes conocen que pues aquí en la institución hay normalmente un control, el cual el servidor representa, y bueno, aquí también constitucionalmente se establece pues que tenemos esas facultades, ¿verdad? No solamente se trata de sancionar, también tenemos la facultad o digamos la responsabilidad de prevenir. Esta plática precisamente pretende prevenir o advertir precisamente todas las obligaciones que tenemos, ¿verdad?, para que pues, evitemos estar en una situación no apropiada. Un poquito más adelante, por favor. Hacia adelante. De aquí solamente quisiera tocar un poquito de dónde surge el Sistema Nacional Anticorrupción. Toda la, digamos, dicen los abogados, el andamiaje legal, ¿verdad?, pues es basado en la Constitución Política. El artículo 113 lo podemos ver un poquito más adelante. Ahí está. Y aquí se define precisamente dónde se establece, dónde surge este Sistema Nacional Anticorrupción, que pues es algo que el gobierno federal pues, ha estado publicando mucho, ¿verdad? Pues es parte de las cuestiones de programas políticos o programas del gobierno, objetivos, y dice aquí el 113 que es una instancia de coordinación entre autoridades de todos los órganos de gobierno competentes, para prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de sus objetos se sujetará a las siguientes bases mínimas. Y ya viene aquí estableciendo precisamente cómo se conforma, quienes lo establecen, toda la estructura, ¿verdad? Pero más ampliamente, como decía, se establece en la ley general, en la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, que esta es la ley reglamentaria, y en la cuestión de responsabilidades es la ley general de responsabilidades administrativas. Bien, entonces hasta aquí dejamos la cuestión de la fundamentación constitucional de esta reforma, ¿verdad?, del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a pasar entonces ahora sí a la presentación de PowerPoint, si no, por favor. Sí, y como les comentaba, ¿verdad?, esta reforma tiene ya desde 2015 la cuestión constitucional. Las leyes secundarias o las leyes que surgen, ¿verdad?, o se modifican en materia de esta reforma fueron publicadas en julio del año pasado. Entonces, en el caso de la que se llama Ley General de Responsabilidades, bueno, a un artículo transitorio de la misma establece que entraría en vigor un año después, ¿verdad?, de su publicación, lo cual pues ya estamos a unos días de que suceda. Obligaciones y responsabilidades por el esquema del Sistema Nacional Anticorrupción. Solamente quiero comentarles un panorama general, ¿verdad?, de esta ley, y un momento más la licenciada Viviana Ramos hablará del punto que más nos interesa también, que es el asunto de la declaración patrimonial. Vamos a adelante, pues creo que ya con esto puedo avanzar. Ahí está. Bueno.
Ya comentamos esto, fue el 27 de mayo de 2015 la reforma constitucional, ya la vimos prácticamente, título cuarto de la Constitución, ahí se establece precisamente estas responsabilidades y se identifican también las faltas graves o no graves. Esto hay que llevarlo en mente porque depende de qué tipo de, digamos, de irregularidad o de falta se cometa, quién la va a sancionar. Bueno, derivado entonces de esta reforma, se emiten 4 leyes nuevas, ¿verdad? 4 leyes que están ya pues prácticamente vigentes y 3 se reformaron, aquí las pueden ver. De la que vamos a estarles hablando mayormente ahorita, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Se deroga a la que actualmente está vigente, digamos, hasta el 18 de julio, es la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Hasta ahorita todavía está funcionando y con eso estamos nosotros llevando a cabo nuestras investigaciones y nuestro procedimiento de responsabilidades. Pero la Ley General, pues ahora sí es más amplia, más específica, implica no solamente, decimos, al orden federal, sino también a los órdenes estatales y municipales. Claro, en sus respectivas leyes que van a promulgar o ya promulgaron, pero prácticamente son iguales, ¿verdad? Solamente están, digamos, equiparando las disposiciones que le van a aplicar en el ámbito que ya mencionamos. Y las demás, bueno, no nos aplican a nosotros, por ejemplo, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Verificación de Cuentas son de otras instancias, ¿verdad? Esta de fiscalización es la que aplica la Autoridad Superior de la Federación. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Código Penal Federal, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que fueron reformadas precisamente para dar entrada a las nuevas instituciones, a los nuevos organismos que forman parte precisamente de esta reforma y que intervienen de alguna u otra manera en la investigación, sustanciación o sanción de faltas administrativas según se trata. Bien, ¿de qué se trata la Ley Nueva General de Responsabilidades Administrativas? Su contenido pues nos habla de todo eso. ¿Cuál es el objeto de la ley? Los sujetos, quiénes son las autoridades, ¿verdad?, que tendrán seguimiento a esta ley, qué obligaciones tenemos, ahí es donde nos vamos a centrar un reto más, los servidores públicos, las faltas. Actualmente las faltas administrativas están contenidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades. Ya viene una lista, no me acuerdo cuántas son, pero aquí ahora se establecen graves y no graves. ¿Por qué? Porque incluso se consideran, digamos, faltas, actos que pudieran ser cometidos por servidores públicos, pero que incluso son causas de delito penal, vienen en el Código Penal Federal. Entonces son interesantes porque pues, no solamente pudieran perseguirse de manera administrativa, sino también en el otro sentido ya mencionado. El procedimiento para que se investiguen y se sancionen cambia también, ¿verdad? Ahora se habla de la investigación, o sea, los pasos, ¿verdad?, para hacer el trabajo, digamos, tanto los órganos internos de control, en este otro caso es el Tribunal Fiscal, no, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y los órganos internos de control, quién va a realizar el trabajo, ¿verdad? De esto trata precisamente esta nueva ley. Incluso también los recursos, no hablamos de recursos económicos, no, son los recursos cuando alguien es sancionado, tiene el derecho también constitucional de interponer algún medio de defensa, ¿verdad?, recurrir a una autoridad superior para hacer valer si hubo alguna falta o alguna inconsistencia en el procedimiento, pues se puede defender. Entonces la ley establece los recursos para hacerlo de esa manera. Entonces, aquí ya uno más concreto, establece la Ley General de Responsabilidades, principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos, las faltas administrativas graves y no graves, las sanciones a servidores o exservidores públicos. Esto también es importante. Uno se imagina, bueno, pues yo ya me retiré, ya hasta aquí corté, ya no tengo nada que ver. No, hay un plazo, ¿verdad?, depende también de la falta. Precisamente hay un plazo para que se pueda también sancionar, entonces también es aplicable a ex-servidores públicos. El procedimiento para que se apliquen las sanciones y quiénes son los facultados o autoridades competentes para investigar, sustanciar y sancionar.
También, como les mencionaba, hay mecanismos preventivos, ¿verdad? Es decir, no se trata nada más de estar encima y vamos a castigar a todo el mundo, ¿no? También es necesario, ¿verdad?, tener acciones de difusión, de comunicación, de prevención para ayudar a quienes seamos servidores públicos a no cometer faltas administrativas. Ya hablamos de los sujetos, servidores y exservidores públicos, y los procedimientos para faltas graves o no graves están establecidas en la ley. Nada más quisiera ya completar esta parte en las faltas que la ley misma establece. De hecho, fíjense, yo creo que es valioso que ustedes lean, ¿verdad?, lo que ya mencionamos, el título 4 de la Constitución Política, cultura general, aunque no seamos abogados, ¿verdad?, somos servidores públicos y creo que sí, a nuestra capacidad y medida podemos entender, ¿verdad?, y tener conciencia de nuestra responsabilidad. También la ley general, en el artículo 49, establece cuáles son las faltas no graves. Aquí se las leo rápidamente. Cumplir las funciones encomendadas, o sea, faltar a esto, no hacer o no cumplir las funciones encomendadas es una causa no grave. Presentar las declaraciones o no presentar las declaraciones de situación patrimonial, que en la celebración de contrato no se actualice un conflicto de intereses. Si no lo observamos, ¿verdad?, y tenemos participación en contrataciones públicas, es una causa no grave. Si no supervisamos a los servidores públicos sujetos a la dirección que nos toca, o su dirección, al área que sea, ¿verdad?, tengo personal a mi cargo, si no lo superviso, es una causa de una falta no grave. Si no rindo cuentas sobre el ejercicio de las funciones a quienes les aplique, ¿verdad?, no todos tienen que rendir cuentas o presentar informes de cuentas, pero el que sí lo tenga y si no lo hace, es una causa no grave. Vamos a las graves. Y si aquí pues alguien son abogados o conocen un poquito de leyes, pues las pueden ir comparando precisamente con lo que dice el Código Penal Federal. Cohecho, peculado, desacato, encubrimiento, enriquecimiento oculto y ocultamiento de conflicto de intereses. Esto es cuando alguien, ¿verdad?, participa en contrataciones y tiene que manifestar que no tiene conflicto de intereses, o aunque lo tenga, no lo manifiesta, pues está cayendo en una causa administrativa grave. Tráfico de influencias, abuso de funciones, contratación indebida, utilización indebida de información, desvío de recursos públicos, actuación bajo conflicto de intereses. Estas faltas están en la Ley General de los artículos, si no me equivoco, 50, 63, 51, 63 aproximadamente. No nos metemos al detalle, ¿verdad? Ahí viene descrito precisamente qué significa cada asunto. A veces es necesario conocer un poquito de leyes, pero igual, ¿verdad?, ahí viene la descripción, lo podemos ver claramente. Entonces, esto es importante, ¿verdad?, porque estas causas graves, como ya les decía, incluso puede ser turnado al Ministerio Público Federal, porque si encaja también como delito penal, los órganos internos de control y el Tribunal Fiscal, ¿verdad?, el Tribunal de Justicia Administrativa, tienen facultades o tenemos facultades para turnar a la otra instancia. De hecho, es una obligación. Cuando nosotros observamos un delito de este tipo, bueno, primeramente una falta, pues administrativamente nosotros la perseguimos, pero cuando tiene que ver con Código Penal Federal, por obligación tenemos que turnarla, porque si no, no tenemos en responsabilidad. Bien, en el caso de particulares, o sea, empresas o quienes tengan relación, ¿verdad?, con las instituciones, en este caso federales, pues también tienen responsabilidad y pueden ser sujetos de sanción, ¿verdad? Y aquí se menciona, no entramos al detalle, pero por ejemplo el soborno, la corrupción, el tráfico de influencias, es decir, de los particulares hacia los servidores públicos, si se presenta algo de esto, pues es una causa, precisamente, una falta administrativa grave, como aquí se menciona. Y pues yo creo que concluyo con esto para dar paso al otro tema. ¿Quiénes son las autoridades que la misma Ley General de Responsabilidades identifica y asigna funciones o facultades para investigar, como se dice aquí? Bueno, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control. Para investigar, es decir, vamos a recopilar información, vamos a obtener elementos de juicio. Sustanciadora, es decir, quién va a analizar la sustancia del asunto, los elementos, digamos, con la evidencia, con la ley, sacar razonamientos jurídicos, lógico-jurídicos, la palabra que dicen los abogados. Bueno, le toca igualmente a la Secretaría de la Función Pública y a los órganos internos de control. Quiero mencionarles que ante nosotros como Contraloría estamos aquí en la institución, las instancias fiscalizadoras, que no solamente somos nosotros, es Secretaría de la Función Pública, puede venir a auditar, ¿verdad? Incluso hasta nosotros nos auditan.
Autoridad Superior de la Federación, que ya ha tocado revisiones, y ¿qué otra instancia existe? No me acuerdo cuál más. Bueno, entonces, función pública y órganos de control para sustanciar y para resolver, es decir, para determinar si hay o no sanción. En el caso de las no graves, en la misma instancia, función pública y órganos internos de control, y en el caso de las faltas graves, se turnan al Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, no nos corresponde a nosotros. Así lo establece la ley. De tal manera que, por ejemplo, cuando nosotros investigamos, o la Secretaría de la Función Pública investiga, hace el proceso de sustanciación y determina que una causa o que una falta es grave, pues se va a tomar al Tribunal Fiscal, ya nos toca, no es competencia de nosotros. Entonces, ¿qué tipo de sanciones se imponen? En el caso de las faltas no graves, pues aquí está: amonestación pública o privada, suspensión de unos 30 días, destitución, inhabilitación temporal de 3 meses a 1 año en las no graves, según el artículo 75 de la Ley General de Responsabilidades. Para las causas graves o faltas graves, el artículo 78 establece suspensión de 30 a 90 días naturales, destitución, sanción económica o multa, inhabilitación de 1 a 10 años, y dice, si no se causa daño por uso indebido de recursos, la inhabilitación podrá ser menos de 3 meses a 1 año. En el caso de personas físicas, o sea, particulares, pues también hay sanciones, ya no las mencionamos, pero ahí están establecidas en el 81 de la ley. Tratándose de personas morales igualmente, se mencionan. Y pues bueno, en caso de que cualquiera, ya sea servidor público o ya sea particular, que se le imponga alguna sanción, ya sea por la Secretaría de la Función Pública, por el Tribunal de Control, o si fue causa grave por el Tribunal Fiscal, puede utilizar estos medios de defensa: inconformidad, revocación, reclamación, apelación y revisión. Ahí vienen los términos, pues bueno, ya es tema que pues no estaremos viendo en el corto tiempo. Y pues bueno, con esto yo concluyo. Al final podemos ver alguna duda o consulta. Deseo señalar solamente que bueno, esta información, todos estos cambios de leyes, pues son reformas, digamos, mayormente recientes, tienen ya 1 año, ¿verdad? Y pues bueno, es necesario que cada quien pues las tengamos en mente. Vamos a tratar de estar un poquito más adelante platicando sobre el tema por el asunto de la declaración patrimonial, porque aunque no es causa grave, fíjense, si ustedes vieron ahí, quien no la presente puede ser destituido, puede ser inhabilitado incluso. Bueno, ahorita lo checamos con la abogada, que es más experta en el tema. Y pero sí recomendarles que vean información. En la sección de la página del hospital, de la sección del órgano de control, pusimos ya unas presentaciones que una se llama Manual del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a tratar de subir estas para que estén disponibles, pero igual en la página de la Secretaría de la Función Pública ustedes se pueden meter y ahí viene toda la información que pueden consultar. Bien, pues muchas gracias. Muy buenos días. Aquí hay unos asientos por los que están atrás, igual puedan pasar a sentarse. Pásenme. Buenos días. Obviamente no está todo el personal, son 400 y algo de sujetos obligados a presentar la declaración inicial. Pero una vez que ustedes tengan esta plática, me encantaría que si es de su posibilidad compartan esta información con los compañeros de ustedes. Algunos son de turno nocturno, otros son de turno de fin de semana, que ahorita no están, no los conozco a todos, pero sí sería necesario que pasaran la voz. Vamos a estar, tanto el órgano interno de control como recursos humanos, apoyándolos en cuanto a la asesoría que ustedes requieran para hacer la declaración patrimonial. Y es que, como ya comentó el contador Reina, a partir del 19 de julio entra en vigor la ley, primeramente la obligación a raíz de una reforma constitucional. Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas nos obliga nosotros a todos los servidores públicos a presentar la declaración inicial. Es decir, que a partir del 19 tienen 60 días naturales para presentar con oportunidad
la declaración. Ahorita vamos a ver en qué términos. En realidad no es complicado, es muy sencillo. En muchos de los casos, bueno, yo siento que no es necesario de un contador público que les haga esto, pero algunos de ustedes tienen muchas ocupaciones y por eso tienden algunos a acudir a ellos, pero no es complicado. Como quiera, les reitero que vamos a estar a su disposición para que nos puedan hablar o incluso mandar un correo electrónico, y todos los días estamos revisando los correos por aquello de que en función pública todos los días nos están enviando solicitudes, etcétera. Entonces, tengan la confianza de que les vamos a contestar inmediatamente sus dudas. Vamos a iniciar. El objeto de la declaración patrimonial es un instrumento de rendición de cuentas y al mismo tiempo es una figura de prevención, control, detección y sanción y disuasión de hechos de corrupción. Cuando aceptamos un cargo público, aceptamos la postura de que al momento en que el Estado, es decir, el gobierno federal, nos ha depositado la confianza para desempeñar un cargo público, pues la manera de corresponder a esa confianza es transparentar lo que estamos haciendo con esa función de cargo que se nos ha delegado. Esa rendición de cuentas se va a ver a través de nuestra declaración patrimonial. Ya sé que ahorita a algunos de ustedes les parece que es peligroso incluso el que se estén ventilando ahí sus bienes, sus adeudos, su situación de estado civil, etc. Pero ahorita vamos a ver qué es lo que va a estar en versión pública y cuáles son los datos que van a estar protegidos. Bueno, aquí en el artículo 108 constitucional ya obliga a todos los servidores públicos a que presenten su declaración patrimonial. Todos los servidores públicos, incluyendo enfermeras, médicos, trabajadoras sociales y más puestos que ahorita no conozco, pero todos ustedes van a estar sujetos o ya están sujetos a partir del 19 de julio. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas lo encontramos en el artículo 32. Esta ley, si ustedes la descargan, que sería bueno, no es muy larga, ahí incluso dice en el membrete cuándo es que entra en función. Entonces, aquí viene la ley, en qué artículo. De hecho son como 6 artículos nada más los que hablan de la declaración patrimonial en este apartado de la ley general. ¿Quiénes deberán? Bueno, todos los servidores públicos a partir del 19. Aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Cuáles van a ser las excepciones? Anteriormente no pasaban de 40, siempre eran 30 y tantos servidores públicos los sujetos obligados a presentar la declaración patrimonial. Veíamos a los de estructura, en aprietos en el mes de mayo, siempre haciendo la modificación. Ahorita ya no, ellos van a ser la excepción. Los que ya no van a presentar la declaración patrimonial son los que ya la presentamos ahora en el mes de mayo, para los cuales ustedes escucharon de la difusión que se le dio. Bueno, nosotros ya no la vamos a presentar, por eso es que ahora estos 30 y tantos servidores públicos, como ya la hicimos y ya sabemos, pues podemos ayudar a nuestros compañeros que no lo han hecho a poderles asesorar. Aquí viene el plazo, son 60 días naturales, no se vayan a confiar con que son hábiles, no vayan a por ahí que se les vence el plazo, porque sin excepción va a haber sanción para aquellos servidores públicos que no cumplan dentro del término que ya se les está concediendo. Por primera vez, el ingreso al servicio público. Yo sé que en el caso de ustedes tienen muchos años, quizás ya en el servicio público federal. Sin embargo, como quiera, van a ser la de inicio, porque como a ustedes no los regía esta ley y ahora sí, entonces nace la nueva obligación y por lo tanto es a partir de esta fecha del 19 que ustedes harían su declaración inicial. ¿Qué es lo que van a declarar? Van a declarar únicamente lo que ahorita ustedes tienen, cómo ingresan, como si ahorita ingresaran. Ya no se van a remontar a, no sé, es que yo sabes que yo entré en el 2009 y desde el 2009 he cambiado 9 veces mi coche, entonces tengo que declarar los 9 coches que he tenido. No va a ser así.
Únicamente ahorita van a declarar lo que al momento ustedes tienen, a la fecha, qué es lo que hay. Dígase bienes muebles, inmuebles, incluyendo si tienen esposa o concubina o otro tipo de situación, también se tiene que declarar. A ver, a lo mejor tenemos varios casos de concubinas. Les voy a dar aquí un paréntesis de asesoría jurídica. Los concubinatos crean derechos y obligaciones igual que un matrimonio. No crean que porque no hay papel firmado me deslindo cualquier día y me voy y ahí se les arregla. No es así. Crean exactamente las mismas obligaciones, ¿sí? Y derechos para la mujer o el hombre, incluso, porque no nada más es la mujer, ¿verdad? También el hombre a veces si se queda sin desempleo y fue su concubino 3 años o 4 años, pues ella está obligada a pasarle una pensión. Entonces, es necesario que también declaren eso. Ahorita les vamos a decir por qué. En realidad todo tiene un porqué. Claro que si están casados y hay otra relación, eso no se le llama concubinato. Así que esos bienes van a quedar aparte. ¿Dónde van a hacer la declaración? No van a ir al órgano interno de control, a llenar un formulario, ni van a ir a Hacienda, al SAT, etc. No, lo van a hacer, dice la ley, en el artículo 34, que va a ser obligatoriamente por medios electrónicos. Para esto existe el Declaranet. Y el Declaranet Plus ahora tiene nuevas bondades que anteriormente no tenían. Los que ya hemos estado haciendo nuestra declaración, habíamos visto que a veces, por ejemplo, forzosamente nos obligaba a hacerlo en Explorer, porque muchas veces no había compatibilidad con otros navegadores, buscadores, etc. Entonces era muy complicado, porque teníamos que tener forzosamente esa plataforma. Ahora ya no. Ahora lo podemos hacer desde Explorer, Mozilla, Chrome, incluso lo podemos hacer desde un dispositivo. No es muy complicado. Ahorita vamos a ver cuáles son en específico las bondades que tiene. Aquí vamos a ingresar a lo que es Declaranet. Ustedes nada más escriben así y inmediatamente les va a abrir. Si ustedes nunca han hecho o no han ingresado a esta página a registrarse, lo primero que tienen que hacer entonces va a ser registrarse. ¿Cómo se presenta? Bueno, esta gráfica les ilustra los pasos a seguir sobre lo que tendrían que hacer para presentarla. Igual y está bastante completa, pero para ustedes a lo mejor no es muy sencilla, así que me voy a ir a la siguiente porque tiene imágenes más reales de cómo es la presentación. Los que mencionaba, los que no han sido, los que nunca se han registrado, primero van a tener que crear un usuario. Ese usuario le van a dar ahí donde dice regístrate aquí si eres nuevo. Y en primer lugar van a tener que leer la leyenda de los datos personales, porque sus datos personales no van a estar protegidos aun y cuando ustedes ingresen aquí sus datos. Le van a dar en aceptar, después van a verificar su RFC y CURP, lo van a validar. Y entonces va a venir la captura de los datos personales. Esto es lo primero que les va a aparecer. Estas imágenes son reales. Hagan de cuenta que ahorita estamos en la computadora en tiempo real y eso es lo que les va a aparecer. Entonces les va a pedir, no les va a pedir nada del otro mundo, más que su nombre, RFC, CURP, número de celular, su mail laboral, personal, su contraseña y bueno, ya ustedes ahí les van a especificar. Todo. Así casi todo. Y ya cuando ingresamos, las opciones a declarar en línea, nos va a aparecer esta parte, en la parte superior, campo. Nos va a decir cuál es la que vamos a presentar. Nosotros vamos a escoger, ahí en la pestañita, en el caso de ustedes, van a escoger la inicial, ¿sí? No la de conclusión, a menos que ya estén terminando la relación con el hospital. O
La de modificación, esa la van a hacer en el mes de mayo de todos los años. Cada mes de mayo van a declarar el ejercicio inmediato anterior. Entonces solo le daría la opción de iniciar. Ya no necesitan el virus ese de spyware, ¿no? de Pegasus. Ya con estos datos ya tienen todo bien registrado. Claro. Bueno, hay un espionaje por internet del gobierno federal que compró a Estados Unidos. Pues es que en realidad tener acceso a nuestros datos personales, ustedes saben que estamos susceptibles y vulnerables. No nada más por el propio gobierno, por incluso diversas instancias privadas, bancarias. Me consta que he visto cómo entregan todo un expediente de una persona. Malamente, ¿verdad? No se debe, pero bueno. Sí. Sin embargo, ahorita vamos a ver qué es lo que se captura. Incluso me estaban comentando que en la oficina fiscal, también al momento de hacer lo del predial, también ahora ya les piden una serie de requisitos que anteriormente no, y ahora tienen una nueva base de datos. Entonces, en realidad, si alguien quisiera, si tuviera un campo público, pues sería muy fácil acceder a todo lo que uno posee, lamentablemente. Pero bueno, vamos a pensar positivamente en la situación y que la función pública no va a utilizar estos datos para dárselos a un malhechor, etc. Esta la usa el gobierno actual para darte las experiencias que son los narcos para que no tengan más. Desafortunadamente, los mexicanos, que somos mexicanos y queremos cumplir, la llevamos porque esas gentes están curiosas ahí. Ahí no viene que Trabajo de Martínez 2.000 hectáreas en Durango, ¿verdad? Pero bueno, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, estos son los campos que ustedes van a llenar. Algunos de ustedes, los que presentaron ahora en el mes de mayo, una de las preguntas fue: oye, fíjate que yo llené todos los campos, pero siguen apareciendo. Bueno, siguen apareciendo estos, los puntitos, algunos en amarillo. Ya llené todos los campos y siguen apareciendo en amarillo, entonces como que queda algo pendiente. Si bien es cierto, el verde significa que ustedes no han llenado ahí algunos datos y los tienen que vaciar. Lo cierto es que también no van a poder ver todos esos puntitos en el color que ustedes quisieran para ya tenerlos satisfechos. ¿Por qué? Porque el amarillo indica que esa opción o ese campo da pie a que ustedes continúen agregando más cosas. Por ejemplo, en el módulo de bienes inmuebles, viene que le vayan incorporando, ¿sí? Y la incorporación pues puede ser tan vasta como ustedes lo quieran plantear o como ustedes tengan la posición. Entonces, siempre va a aparecer en amarillo. ¿Por qué? Porque el sistema siempre va a estar en espera de que ustedes pongan más cosas. Entonces, no es necesario que ustedes digan: es que sabes que ya quisiera tener todos los datos, ¿verdad?, llenos, pero sigue apareciendo en amarillo. Eso no importa. Si ustedes ya vaciaron toda su información, aunque estén en amarillo algunos puntos, ya no es necesario que ingresen más, a menos que realmente ustedes digan: ¿sabes qué? Es que a lo mejor no he ocupado un apartado que no lo encuentro. Entonces nosotros entraríamos a asesorarlos en lo que necesitan. Es muy importante que tomen en cuenta que cada 15 minutos el sistema pudiera cerrarse si existe alguna inactividad. Esto es para protección de ustedes. Entonces, es necesario que ustedes en la parte superior derecha estén constantemente dándole clic en guardar, porque si no lo hacen, ustedes ya vaciaron ahí, no sé, cuánto miden las colindancias de un terreno, etcétera. Imagínense volver a estar llenando. Pudiéramos dejar de tener actividad porque estamos viendo que se hace un estado de cuenta, etcétera, y estamos llenando otro campo y entonces ya nos queremos pasar al siguiente y otro, pues ya nos sacó y hay que volver a ingresar. Entonces yo les recomiendo que no dejen pasar más de 15 minutos, porque si no se puede cerrar y esa información se puede guardar.
pueden ir guardando o actualizando o en la opción en la que ustedes quieran, y de esa manera se va registrando todo. Ya sé que mencioné de datos y politencias, pero no es tan complicado. Ahorita vamos a ver que no tienen que poner toda la escritura pública. No es necesario. Ese es el apartado que les digo, guardar declaración. No significa que ya están terminando y que así va a quedar la declaración, no, simplemente están guardando lo que ahorita ustedes están capturando. Ustedes, estos datos los pueden obtener de recursos humanos. Yo no conozco el nivel de encargo que tienen, ni el código que ustedes tienen, ¿sí? En algunas ocasiones, algunos de ustedes han ido para saber, oye, pero es que aquí no sé cómo hacerlo. Y si bien nosotros como órgano interno de control podemos ayudar, pero ese tipo de datos no los conocemos, entonces tenemos que pedirle a recursos humanos que nos dé estos datos. O en la hoja esta de retenciones, ahí vienen todos los datos que ustedes necesitan para llenar los pequeños espacios que pudieran ser no tan de su conocimiento. Esto es casi idéntico a la hoja de retenciones que les platicaba. Aquí tenemos que vaciar esta información. Y en el registro de bien inmueble, eso es lo que yo les platicaba. Ustedes van a darle en incorporación, ¿sí? Porque ustedes van a registrar por primera vez. Es como si ustedes ingresaran apenas al servicio público y entonces hasta ahorita, ¿qué es lo que tienen? Ya no importa si el año pasado ustedes vendieron, etcétera, es que yo tenía antes 5 y ahorita tengo 2 y entonces yo siento que debo de declarar 5, no, van a declarar lo que al momento tienen. Entonces van a darle en incorporación y entonces inmediatamente se van a abrir estos campos, que estos campos lo que van a hacer es ponerlo como han adquirido los bienes, ¿sí? Algunos de ustedes, porque sus familias son muy generosas, dicen, oye, pero es que yo no lo compré, lo que pasa es que esto fue una donación o alguien me lo regaló, entonces ¿cómo le pongo ahí que lo adquirí? Porque yo no quiero que se piense que esto lo adquirí de manera sucia o clandestina, lo que ustedes quieran. Entonces ahí mismo vienen las opciones de cómo lo adquirieron, incluso vienen por amistad, qué tipo de relación tuvieron con la persona. Y como quieran, aunque ustedes dijeran, es que sabes qué, mira, aún así, hasta yo lo veo y suena medio turbio lo que estoy leyendo en mi propia declaración. ¿Cómo le hago para que no se vaya a pensar mal? En todos los apartados o bloques que hay unas opciones de notas aclaratorias. Ustedes van a poder en esa nota aclaratoria poder poner una breve explicación acerca de lo que ustedes consideran como una explicación para que no se malinterprete, o si no se comprende el porqué de cómo está basada la información, ustedes pueden poner ahí sus notas. Algo que me acordé ahorita con en mayo que estuvimos haciendo esta plática es que hubo una pregunta por ahí de un servidor público que no voy a decir su nombre, que mencionó que si tenían cuentas en el extranjero, que si también las iban a poner ahí, si también las iban a registrar. También las tienen que registrar, ¿sí? Porque es parte de su patrimonio. Así que aunque sea una cuenta o bienes en el extranjero, van a tener que declarar. Registro de vehículo. ¿Tienen que registrar las casas blancas de Loma de Chapultepec? Sí. ¿Se tienen que registrar también? El registro de vehículos, bueno, aquí nos pone todo. No importa que usted diga, es que tengo un coche americano y la marca es muy extraña. Ahí están absolutamente todas las marcas, incluso me sorprendí de lo vasto que es la lista en cuanto al origen de los coches. Ahí van a poder registrar su coche. Este apartado de sin cambio, siniestro y venta, esto se lo da cuando ustedes, vamos a suponer que en mayo del siguiente año, ustedes entran a este apartado y ven el registro, porque les va a ir guardando sus registros ya para que ustedes no vuelvan a llenar todo. Ya para el mes de mayo ya viene precapturada la información y ya es mucho más fácil. Cuando lleguen a esta situación, pues a lo mejor dice, ¿sabes qué? Quiero tener el mismo coche, le voy a poner sin cambio y me paso al siguiente bloque, porque sigue exactamente igual. En el caso de una servidora, por ejemplo, adquirió un coche, me acuerdo que en enero,
y lo perdí 2 meses después por pérdida total, y entonces tuve que ponerle ahí siniestro para que no se viera que tuviera 2 coches, ¿sí? Porque si yo había capturado uno y luego capturo otro, pues no, porque 2 coches, ¿verdad? No puedo hacer eso. Entonces tuve que ponerle ahí el siniestro y me dan la opción incluso hasta cuánto fue la indemnización de la aseguradora, que aseguradora fue, absolutamente todos los datos. El registro de adeudos, ese es un apartado que es muy importante que lo comprendan. Con adeudos me refiero a tarjetas de crédito, ¿verdad? Viene la opción si es departamental, si es bancaria, o qué tipo, o si es un tipo de préstamo que les da vista, etcétera, cualquier otra entidad financiera. Generalmente les va a pedir cuál es el monto de adeudos, ¿sí? Pero conforme ustedes ya en el próximo año se sigan, por ejemplo, aquí les dice el saldo al 31 de diciembre del año inmediatamente. Entonces ustedes van a declarar qué era lo que había de ese saldo al año inmediato anterior. En el mes de mayo de cada año, ahora esto va a suceder. Ustedes les va a pedir un apartado del monto en el que en todo ese año ustedes estuvieron, no sé, en los 12 meses ustedes daban 2,000 pesos cada mes a esa cuenta para tratar de liquidar esa tarjeta de crédito. Entonces, en el apartado donde dice cuál es el monto total de lo que tú estuviste en ese ejercicio portando, bueno, ahí ustedes van a tener que contar 2 por 12, ¿verdad? Para poner ahí el monto de cuánto es que ustedes abonaron. Esa es una manera de saber también los egresos que uno tiene y saber si coincide con nuestras percepciones, y no nada más con las de nuestras percepciones, sino con las de nuestro cónyuge o concubino. Manifestación por primera vez de conflicto de interés. Este es un apartado bastante delicado. Miren, he notado que al momento todavía existe servidores públicos que todavía no les queda claro qué es el conflicto de interés. Y es importante que ustedes lo puedan identificar, porque pudieran estar en esa situación y pensar que no lo están. Y la verdad es que incurrirían en responsabilidad administrativa si no lo declaran. Aquí en este apartado les dice sobre la incorporación. Tendrían que ingresar si ustedes consideran que están en esa figura. Si no están seguros que están en esa figura o tienen la duda, mejor vayan con nosotros y ya en privado platican y nos dicen cuál es la situación. Para que se pueda dar la figura de conflicto de interés, es necesario que un servidor público pueda verse afectado o sus funciones puedan ser deficientes o no pudieran ser las mismas si por motivo de ellas, por amistad, por negocio, por la relación laboral, por un negocio, por lo que ustedes quieran, o por un lazo de consanguinidad o afinidad, ustedes sienten que no pudieran, por ejemplo, denunciar algo que está sucediendo con su compañero de trabajo o con su subordinado, pero no quisieran decirlo o no quisieran denunciarlo porque es su amigo, o porque tiene negocios con él, porque es su esposa, o porque tienen otro tipo de situación. Entonces, sí sería bueno que ustedes preguntaran para ver si realmente se está dando esta figura. En una ocasión alguien declaró que tenía conflicto de interés y lo cierto es que no estaba bajo esa figura. Esta persona dijo: es que tengo a mi hijo trabajando en este hospital y entonces estoy bajo la figura del conflicto de interés. Y no era así, ¿verdad? Se archivó ese expediente. ¿Por qué? Porque este servidor público no tenía su hijo y esta persona no tenían, ni siquiera dependían de la misma dirección. Entonces no había algo así que pudiera presentarse o que pudiera verse afectado el desempeño del servidor público que estaba declarando esa figura. No lo había. Entonces, pero como dijo, es que sabes que yo tengo un hijo, entonces estoy. Pero no es así, hay que ver realmente si se da o no se da la figura de conflicto de interés. De verdad, con mucho gusto, antes de que lleguen a este apartado, si piensan que pudieran estar en esa situación,
nos pudieran preguntar. Ahí sería, por ejemplo, si ese trabajador y su hijo hubieran estado, por decir, en la misma área, ahí se aplicaría un conflicto de interés. ¿Pudiera ser? El que estén en la misma área pudiera, habría que valorar bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor esa situación se está dando y, no sé, yo tengo encomendado, me voy a poner de ejemplo. Ustedes saben que el licenciado Diego Velázquez, el nuevo abogado escritor de Baniterme, resulta que es mi primo, pero ninguno de ustedes saben que es mi primo. Y resulta que pues Diego empieza a cometer errores o empieza a tener trato indebido con los servidores públicos, les empieza a ayudar en los procedimientos y yo me doy cuenta, pero yo lo quiero. Y entonces ese lazo de consanguinidad, ya incluso sus errores, ya cuando le turnan los expedientes, yo así como que también hago como que no los veo, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Tendríamos que valorar, porque también tendríamos que valorar el asunto que tú me estás platicando, tendríamos que valorar cuáles son las funciones que tienen encomendadas, si hay un nivel de jerarquía o si no lo hay, ¿verdad? Tendríamos que analizarlo bien y en su momento ver si efectivamente están. Por eso les digo que cada caso es muy particular. Si ustedes consideran que hay algo así, o saben, mucha atención aquí, o saben de alguien que pudiera estar bajo esa figura, no por mala onda, ¿verdad? Pero sí pudieran hacerlo de nuestro conocimiento, no como denuncia, sino como prevención. El contador Reina hace un momento les dijo que algunos de los que ustedes no conocen, porque algunos nos ven como el enemigo en casa, pero no lo somos, es que somos un órgano de prevención, incluso de asesoría. Sí, la verdad, para mí no es grato verlos a algunos de ustedes pasar por ahí por alguna situación complicada. Entonces, si podemos evitar ese tipo de situaciones, pudiéramos ayudar a algún otro compañero que pudiera estar en esa situación, ¿verdad? Pero a lo mejor todavía se puede hacer algo al respecto, ¿verdad? Tendríamos que valorar. Gracias. Ya después, consecutivamente que vayan haciendo ustedes su declaración patrimonial, únicamente van a poner ustedes en este apartado la actualización. A ver, yo el año pasado yo declaré que estaba en conflicto porque fulanito subió de puesto y resulta que fue mi superior jerárquico y bueno, tuve que declarar. Pero ahorita él ya no está, ya se fue al estado, otro lado, por cambio de área. Entonces aquí tendríamos que darle en eliminar o modificar, ¿verdad? Tendríamos que ver qué fue lo que pasó ya después de ese ejercicio, si seguimos bajo la figura de conflicto de interés o ya no. Antes de firmar nuestra declaración, tenemos que verificar, ¿sí? Tenemos que, una vista preliminar, no es que ya se vaya a quedar así, simplemente la vamos a ver completa. ¿Qué es lo que está pasando? A ver cómo quedó, si veo que incluso hay un error, bueno, no es que me vaya a regresar, no le vayan a aplanar en el botón de regresar en el explorador o lo que sea. No, simplemente en vez de irse, simplemente en vez de vista preliminar, si ustedes advierten un error, cierran la vista preliminar y se van a ir en el lado izquierdo a los puntitos que ustedes consideran donde vieron que hay un error. No sé, ¿sabes qué? Mira, yo vi que mi nombre le agregué un dato incorrecto. O en un registro de un vehículo le puse Mazda y es Chevrolet. Entonces, suponiendo un ejemplo X. Entonces se van a ir a los campitos que siempre van a estar visibles en su lado izquierdo. Entonces ustedes van a seleccionar directamente sin necesidad de estar dándole regresar y regresar. Entonces se van a ir al campo donde el registro de vehículos. Y ahí entonces ustedes van a poder ingresar y modificar tranquilamente. No es mayor problema el que ustedes adviertan un error. Pero sí que pongan atención a lo que ustedes están a la vista preliminar. Porque ya después de eso, lo único que les va a poder el sistema permitir una vez que ya la firmaron es una nota aclaratoria. Pero eso no significa una modificación. Bueno, ya verificaron, dicen ya estoy bien seguro de que así es, ya validé los datos, entonces aceptan. Aquí hay dos formas en que ustedes hagan, firmen esa declaración. Lo pueden hacer por medio de la FIER o de
su RFC y contraseña. Yo lo hago con el RFC y contraseña porque es más fácil. La misma que ustedes ingresaron, la que crearon de contraseña, con esa misma pueden firmar. Honestamente lo de la fiel a mí se me hace muy complicado. Igual y no es tan complicado, pero eso de que está y que el archivo, y no sé qué, la verdad no se me da, pero lo sé hacer y si ustedes lo quieren hacer, bueno, también los puedo asesorar si lo necesitan. Bueno, ya seleccionan la opción deseada, aceptan las condiciones generales, prevé su lectura. Y entonces aquí, estos serían los datos que tendrían que hacer, otra vez el RFC y contraseña, y después ponerle el firmar declaración. Y les va a aparecer esta página, el primer acuse o el primer declaración. Lo primero que tienen que hacer es imprimir el acuse. Ese acuse consta de 2 hojas. La función pública les va a entregar una constancia que únicamente va a decir su nombre, la fecha y el tipo de declaración que hicieron, nada más con un sello de código de verificación de validez, ¿sí? Y esa hoja va a ir acompañada de otra donde ustedes manifiesten bajo protesta de decir verdad con su nombre y firma a mano que ustedes le van a poner, que lo han hecho de la manera más verídica y más honesta la declaración. Una vez que hagan eso, esas 2 cosas las van a presentar al órgano interno de control. No es cosa de nosotros. Incluso en esa misma segunda hoja donde les dice bajo protesta, yo declaro que efectivamente es verídico todo lo que acabo de hacer, ahí mismo dice, y me comprometo a entregar copia de mi acuse, ¿verdad?, de esta hoja y de mi constancia al órgano interno de control. Entonces, sí tienen que pegarlo. Recursos Humanos también lleva un control. Si ustedes quieren ir a dejarlo también a Recursos Humanos, no hay ningún problema. De hecho, en los expedientes personales es normal que se vea nada más el acuse. El siguiente de imprimir declaración es ustedes llévenselo. No es necesario que nos entreguen esa declaración, porque ahora sí es el vaciado de todos los datos que ustedes acaban de arrojar. Honestamente a nosotros no nos gustaría tenerlo, ¿verdad? Pues es ustedes, son sus cosas. Con que nos entreguen la pura constancia y esa hoja que les digo donde lo manifiestan, por eso es necesario y se da por cumplida la obligación. Bueno, aquí ya les da las opciones. ¿Qué pasaría? Alguien pudiera decir, bueno, ¿y qué pasa si alguien declaró algo que no es cierto? Resulta que en verdad tiene 5 casas y declaró que tiene una. Por X o Y situación. Bueno, se iniciaría una investigación por presunta de responsabilidad. ¿Quiénes son los encargados de verificar toda esta situación? Pues el órgano interno de control y la Secretaría de la Función Pública. Son 2 instancias que podrían verificar, y aunque efectivamente se les va a citar por escrito para que ustedes nos digan qué fue lo que pasó, si no logran comprobar por qué las inconsistencias o por qué hay una inconsistencia, sabes que es que ni juntando los 2 salarios de tu esposa y tú que ingresaste con lo que ustedes han formado, pues no se justifican los viajes al extranjero, etcétera, etcétera. Sabes que está muy marcado ahí, algo está pasando. Entonces no seríamos nosotros quien conocería exactamente ni tomaría la decisión. Si bien sí los citaríamos a hacer su declaración y a que traten de justificar por qué se da esa situación, a lo mejor sería una explicación muy válida de parte de ustedes, ¿sí? Algo que a nosotros no lo vimos en la declaración o algo que no es de nuestra óptica y que solamente ustedes tienen la oportunidad de justificarlo. Si ustedes llegaran a justificar, bueno, pues ahí termina todo. Pero si no se logra comprobar ese aparente enriquecimiento ilícito, entonces nosotros tendríamos que dar vista al Ministerio Público. Ya nosotros no nos encargaríamos de esa situación, pero sí se harían responsables por cuanto a nosotros de una sanción administrativa. Recuerden, el hecho de que un servidor público incurra en una conducta irregular, siempre vamos a tratar nosotros de verificar, a ver, ¿qué es de mi competencia? Nosotros somos una autoridad que se encarga de verificar, pero lo que tiene que ver con conductas administrativas, ¿sí?
a lo mejor esto ya no es de mi competencia. Cuando notamos que hay alguna conducta de índole penal o delictiva, ¿verdad? Tendremos que darle vista a otra autoridad. En caso de que haya una omisión, bueno, aquí ya lo que les comentaba, que pudieran, el peor de los escenarios, ¿cuál pudiera ser? Pudieran, después de 30 días que ustedes, por ejemplo, hagan caso omiso, ¿sabes qué? Mira, eso de la declaración yo no la voy a hacer, quiero ver que me obligue. O sea, hay actitudes, ¿verdad? No la voy a hacer, no tengo por qué ventilar ya bastante a todos los gobiernos estatales, entonces todo el mundo tiene mis datos y ahora es el colmo que también con ustedes, pues ¿qué pasa? Entonces pudiera haber resistencia. Entonces, lamentablemente, si esto no se comprende o no se llega a aceptar por parte de ustedes y persiste esa conducta después de 30 días, o sea, ya pasaron los 60 días naturales, ustedes continúan con esa conducta y ya pasaron otros 30, bueno, la Secretaría o los órganos internos del control declararán que el nombramiento o contrato ha quedado sin efectos. Ya sabemos qué significa eso, ¿verdad? Y la conclusión es que incluso se inhabilitará al infractor de 3 meses a 1 año. Habrá que valorar el escenario completo, ¿verdad? Qué tipo de resistencia puso para ver que efectivamente esto se haya dado. No en todos los casos es iguales. A veces es resistencia, a veces es que alguien justo cuando se estaban venciendo o en este periodo se operó y estuvo internado varios meses, no sé, otra situación por la cual no hubiera podido hacer. Habría que valorarlo, no siempre se vaya con que no, es que ahí dice eso y eso va a ser para mí. El legislador siempre contempla o tiene otros elementos que tienen que valorar antes de tomar una decisión, ¿verdad? Que va a afectar no solamente al servidor público, porque detrás de un servidor público hay una familia. Entonces habrá que valorar cuál es la medida que se tiene que tomar, ¿sí? También para suprimir dichas prácticas. Entonces, bueno, ese sería el peor de los escenarios. Serán públicas, las declaraciones patrimoniales serán públicas, salvo, dice, los rubros cuya publicidad puede afectar la vida privada, los datos personales protegidos por la Constitución. Recuerden que si bien es cierto ahorita está en boga todo lo de transparencia y que vamos a transparentar absolutamente todo, pero tenemos datos confidenciales o personales, ¿sí? La mayoría de ustedes los conocen. ¿Cuáles son? Pues nuestro nombre, domicilio, la verdad, todos nuestros datos, teléfono. Sabemos que tan solo en un expediente personal pues están incluso los que tenemos asegurados, que son nuestros hijos, nuestra familia, esposa, esposo, etcétera, concubinos. Entonces siempre va a haber más ahí los datos y por eso es que no se van a ventilar esos detalles. Únicamente lo que pudiera ventilarse, si bien es cierto, pudiera ser, no sé, nuestras percepciones. Y eso, bueno, en el caso de nosotros, no sé si solamente en el caso de los de estructura, pero ustedes googlean nuestros nombres y ahí aparece en el portal de transparencia cuánto ganamos, cuáles nuestras percepciones, prestaciones, etc. Ya todo eso es muy transparente. Lamentablemente son decisiones que a nosotros no nos tocó, pero que bueno, aceptamos este encargo y como les repetía, el hecho de haber aceptado esta responsabilidad de ser un servidor público federal, pues también trae derechos, pero también obligaciones. Y algo que yo siempre he estado en sintonía con eso es que pues tenemos que transparentar lo que estamos haciendo con la confianza que se nos ha conferido, en el cargo que estamos desempeñando con mucha o poca responsabilidad. Y por último me gustaría hacer el comentario, el caso de personal de honorarios, algunos de ustedes manejan recursos públicos, ahí tendrán que valorar con el Departamento de Recursos Humanos a ver si pudieran estar sujetos obligados a presentar la declaración. ¿No pudiera haber alguna excepción por motivo de obligaciones, de funciones y de que manejen recursos? Gracias por su atención. Ahí está mi correo electrónico y estamos todos en el órgano de control, todos, auditoría, responsabilidades y el propio titular a disposición de ustedes para cualquier duda de declaración. Gracias.